Hola, vamos a seguir con la segunda parte del tema 1, ¿sí? En la primera parte hablamos sobre el concepto de velocidad, lo que son magnitudes vectoriales escalares. Habíamos hablado sobre cómo era un vector. Bueno, ahora vamos a avanzar un poco más en este repaso de física. Tengan en cuenta una cosa, yo las clases que estoy dando, las charlas que estoy dando ahora son súper extractadas y muy minimizadas, o sea que mis 10 minutos de charla acá o 20 son como una hora y algo de clase común donde yo puedo dar muchos más ejemplos y muchas más cosas. Acá lo que estoy haciendo en este espacio reducido que tengo es poder dar lo esencial de lo conceptual, ¿sí? Bien, habíamos quedado en el concepto de velocidad. Muy bien, para terminar un poco la parte cinemática de ahí, de ese área, habíamos hablado que la velocidad era la cantidad de espacio, de distancia que se recorre en un determinado tiempo. Eso está claro, ¿no? Kilómetros por hora, metros por segundo, sobre segundo, perfecto. Ahora vamos a ver otro concepto, que es el de aceleración, que lo habrán sentido nombrar. ¿Cómo aceleraste? ¿Cómo frenaste? Tanto la aceleración como la desaceleración son situaciones similares, nada más que una es positiva y una es negativa. Vamos a ver cómo. Yo estoy viajando a una determinada velocidad. Por ejemplo, 10 kilómetros por hora. Empiezo a acelerar mi vehículo y después de unos segundos, por ejemplo, un segundo después, estoy andando a 20 kilómetros por hora. ¿Cuándo? Un segundo después. ¿Aceleró? Sí, aceleró. Eso es la aceleración. La aceleración, se los doy como concepto, es la variación de velocidad en un determinado tiempo estipulado. En este caso, ¿cuánto es la aceleración? Bueno, acá se complica un poco, ¿no? Pero bueno, acá podemos decir que aceleró 10 kilómetros por hora en un segundo. El tema es que acá se nos complica un poco con las unidades, porque tenemos segundos y horas. Pero hagamos un ejemplo quizás más simple. Por ejemplo, algo que está viajando a 10 kilómetros por segundo y aumenta a 20 kilómetros por segundo. En un segundo varía de 10 a 20. Por lo tanto, estamos diciendo que la aceleración va a ser de 10 kilómetros sobre segundo por segundo, porque es un segundo después. O sea, es lo que tardó en variar esa velocidad. En un segundo, vamos a ponerle sec para que no se confundan, varió estos 10 kilómetros. Y como es 10 kilómetros por hora, lo que varió, perdón, por segundo lo que varió, es segundo por segundo. Por lo tanto, esto va a quedar como que la aceleración va a ser 10 kilómetros sobre segundo al cuadrado. Pongan una S o sec para no confundir. Eso es la aceleración. Las diferentes velocidades cambiadas en un determinado tiempo. Esto es una aceleración positiva, ¿sí? Pero también yo puedo decir, estoy yendo a 20 km por segundo y freno, y tardo un segundo en bajar a 10 km por segundo. Entonces, ahí es un frenado. El frenado es una desaceleración, pero también es una aceleración, es un tipo de aceleración. Por lo tanto, en el frenado, esto es cuando acelero. Pero cuando freno, también produzco una desaceleración y va a ser al revés. Estaba andando a 20, después sigue andando a 10. O sea que va a ser menos 10 kilómetros sobre segundo cuadrado. A partir de acá, mírenlo varias veces, ¿sí? Si no lo llegan a entender. A partir de acá es como sale la fórmula de aceleración. La fórmula de aceleración, ¿cómo va a ser? Que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial
dividido el tiempo que tardó en cambiar de una a otra, ¿sí? O sea que si la velocidad final, como dije antes, era 20 y la inicial, perdón, era 10 y la final es de 20, eso es en la desaceleración. Bueno, esto por un lado, el tema de la aceleración y la importancia que tiene, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque vamos a verlo después, más adelante en el curso, cómo ciertas partículas se aceleran frente a campos eléctricos y es necesario entender cuál es el concepto de aceleración. El concepto de aceleración es esto, recuerden, la variación de las velocidades en determinado tiempo. Yo ahora estoy andando a 100 km por hora, empiezo a acelerar y 10 segundos después estoy andando a 200 km por hora. Vamos a tardar 10 segundos en pasar de 100 km por hora a 200. Eso es una aceleración, esta diferencia de velocidades en el tiempo. Bueno, como para que lo tengan presente. Por último, si seguimos la línea de la cinemática, pasamos a una parte que tiene más que ver también con la dinámica y que es lo que se llama energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Es justamente la cantidad de energía que lleva un movimiento. Entonces, por ejemplo, ¿de qué va a depender? De varios factores. Yo les presento la fórmula y después la tratamos de explicar lo más fácil posible. La energía cinética, vamos a escribirla así como para que no quede dudas, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, que en este caso va a ser la energía cinética ¿de qué? De un objeto o de una partícula o de lo que sea, o de nosotros mismos. O sea que yo voy a tener una determinada energía cinética siempre y cuando tenga una masa ese objeto, o sea, yo, un auto, un tren, un avión, tenga masa, y por otro lado, que vaya a una determinada velocidad. Eso es fundamental. Si no hay una masa y no hay una velocidad, no hay energía cinética. O sea, esta velocidad es la velocidad en la que se traslada este objeto, o partícula, o cuerpo, o tren, o avión, o lo que sea, o barco. Entonces, ¿qué va a significar esto? Que la energía de movimiento que tiene cualquier objeto va a depender directamente proporcional de su masa, que por lo general puede estar dada en kilos, en kilogramos, o en gramos, o en toneladas, en lo que sea, y multiplicado por la velocidad a la que está viajando, pero ojo, al cuadrado. Y es importante esto del cuadrado, es fundamental, porque no es lo mismo que un objeto, por ejemplo, yo mismo viajo a 100 km por hora, o vamos a ponerlo más bajo, 10 km por hora. Vamos a hacer un ejemplo. Esto, vamos a suponer que lo recordamos. Por ejemplo, en mi caso, estoy viajando a una velocidad de 10 km por hora. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser mi energía cinética? Vamos a considerar que mi masa es de 70 kilos. Es más, pero vamos a dejarlo en 70. Multiplicado 10 kilómetros por hora, pero elevado al cuadrado. ¿Sí? Si hacen la cuentita, haciéndolo rápido, 70 dividido 2 es 35 kilogramos, por 10 al cuadrado.
10 al cuadrado es 100. ¿100 qué? Bueno, acá quedan todas las unidades, ¿no? Todo esto queda al cuadrado, ¿no? Kilómetro cuadrado sobre hora cuadrada. Bueno, es lo de menos. Me interesan las unidades, me interesa más que nada los valores redondos. O sea, 35 por 100, ¿cuánto me da? 3500. Con sus determinadas unidades. 3500, ¿sí? Esta es mi energía cinética. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a 20 km por hora? O sea, lo llevé al doble. ¿Esto va a ser el doble? ¿7000? No. Fíjense, acá esto lo reemplazo y va a quedar 20. Vamos a dejar las unidades al cuadrado. ¿Cuánto es 20 al cuadrado? No es 200, es 400. O sea que es 35 por 400. ¿Sí? ¿Cuánto da? 5 por 4, 20. Llevo 2. 3 por 4, 12, 14. 14.000. ¿Contra cuánto? 3.500. Fíjense cómo aumentó cuadráticamente la energía cinética cuando aumenta la velocidad al doble. ¿Se dan cuenta? Qué importante que es en este caso. Bueno, véanlo varias veces porque el tiempo nos corre. Bueno, por otro lado, hay otra energía que es muy importante que tiene que ver con el peso, que se llama energía potencial. Y la energía potencial, haciéndola así, muy sencilla la fórmula, muy básica como para entender, esto más que nada es para que tenga la idea conceptual, es el peso, por ejemplo, podemos hacerlo por el peso, por h, que es la altura. Peso P por la altura. ¿Qué significa? Que yo también, cualquier cuerpo tiene una energía potencial de acuerdo a la altura que se encuentre. Por ejemplo, esto es el piso. Yo estoy en un 10º piso. Y ese 10º piso está a 30 metros de altura. De acá hasta acá hay 30 metros. 30 metros de altura. ¿Sí? Y yo estoy parado acá. Y hay otra persona que está parada acá. A nivel 0. Altura 0. La energía potencial, en este caso, de una persona que esté parada en el piso, ¿cuánto va a valer? El peso es 70, como habíamos dicho. Vamos a dejar las unidades para acelerar los trámites. Por la altura, ¿pero cuánto vale la altura? 0. Por lo tanto, la energía potencial en el piso es 0. Pero la energía potencial acá, ¿cuánto vale? Acá. Va a ser los 70 por los 30 metros. O sea, 2100. Después, ustedes fíjense en el manual qué unidades son y todo lo demás. Esto lo hago para tener la idea, el concepto. 2100 contra 0. ¿Sí? Y a su vez, fíjense, esta persona, cuando está acá arriba, ¿cuánto vale la energía cinética cuando está parado acá? Voy a borrar. La energía cinética cuando está parado acá. ¿Cuánto es su velocidad? 0, no se mueve. No se mueve, 0. Sin embargo, cuando se tira esta persona, ¿no? Se tira por acá. Cuando va a tocar el piso, va sufriendo una aceleración, que es la aceleración de la gravedad, que son 10 metros por segundo cuadrado, sobre segundo cuadrado. Cuando toca el piso, va a una máxima velocidad, una gran velocidad. Por lo tanto, la energía cinética, cuando está por tocar el piso, ¿cuánto es? Máxima. O sea que fíjense que funcionan al revés.
la energía potencial en el piso es cero y si se tiró, la energía cinética es máxima. Y arriba de todo, cuando todavía está quietito, la energía cinética es cero y la energía potencial es máxima. Ese es el concepto de las energías, ¿sí? Entonces, a tenerlo muy presente porque son muy importantes, ¿sí? Concepto de fuerza. Nosotros tenemos la idea de fuerza. Es justamente la fuerza aplicada en un punto. Acuérdense cuando habíamos hablado de vectores, ahora estamos hablando de fuerza. La fuerza se expresa con vectores. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo un camión, perdonen por lo malo del dibujo, y yo estoy acá y lo empujo para moverlo. Acá la fuerza que va a recibir este camión para ser movido, yo la voy a estar aplicando, por ejemplo, acá, donde apoyo las manos. Fuerza. Y una determinada fuerza en kilogramos fuerza. Acuérdense, fíjense, kilogramo fuerza. Esto lo vimos en la clase pasada. En este momento está aplicando una determinada fuerza que hace que este camión se mueva. De X cantidad de kilos, fuerza. Acuérdense que la fuerza, al igual que la velocidad, al igual que la aceleración también, tiene una expresión vectorial. O sea, el módulo, el punto de aplicación, el sentido, que es este, y la dirección, que es esta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se le aplica una determinada fuerza para moverlo. 10 kilogramos. Si yo lo quiero mover al camión, y yo quiero moverlo, por ejemplo, 10 metros, así que de acá a 10 metros más, tengo que aplicar lo que se llama, obviamente, una fuerza y realizar un trabajo. ¿Cuál es la idea de trabajo? La idea de trabajo es que es la fuerza, el trabajo, vamos a ponerle T, vamos a llamarle otro nombre, pero vamos a poner T, es igual a la fuerza aplicada durante una determinada distancia D. D distancia. Y F fuerza. ¿Sí? Entonces, este trabajo va a ser este. En este caso, este trabajo va a ser estos 10 kilos por estos 10 metros. Entonces, el trabajo, en este caso, va a ser 100. 100 kilos por metro, podríamos decir, así abreviando mucho, 100 kilogramos. Por decirlo de una manera. Pero lo de las unidades les pido que vayan a las tablas, ¿sí? Entonces, este trabajo es el movimiento de la fuerza a lo largo de una determinada distancia. Ese es el concepto de trabajo. Estamos refrescando, ¿sí?